Buenas tardes. Nuevamente, la Biblioteca de la Asamblea Legislativa tiene el grato privilegio de tener como invitado especial al ingeniero René Hernández, quien también es un escritor de la literatura juvenil. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, señorita. Es un placer estar aquí de regreso. Ya ha pasado un año desde que estaba acá y la verdad que estoy muy feliz de poder compartir de nuevo este espacio con ustedes y con la Biblioteca de la Asamblea Legislativa. Es un privilegio para nosotros tenerlo nuevamente como invitado especial. Como introducción nuevamente, para recordar un poquito sobre lo que usted hace, háblenos un poquito de quién es René Hernández. Perfecto. Bueno, René Hernández es un joven de 26 años. En aquel entonces tenía 25, pero ha pasado un año. Y es un joven que hace aproximadamente 3 años se graduó de su carrera de Ingeniería Industrial. Estudió en el Colegio San Francisco durante básicamente todo el periodo de estudio, desde que estaba en preparatoria hasta llegar a bachillerato. Y durante el periodo de la carrera que comenzó en 2012, pues la verdad era demasiado fantasioso y a veces estábamos en clases de matemática o de estadística o incluso de mecánica de materiales y llevaba a la par el ejercicio y quizás en la otra página tenía la mitad de un capítulo escrito. Me traía muchos problemas porque luego tenía que pedir copia de lo que había pasado porque el ejercicio no lo había entendido y yo estaba en otro mundo básicamente, mientras enfrente de mí se estaban explicando otras cosas. Pero logré sobrellevar ambas cosas a la par y para cuando terminé mi carrera, justo meses después, publiqué mi primer libro. ¿Okay? ¿Qué libro lo inspiró a usted en su vida personal? Bueno, digamos, si comenzamos desde pequeñitos, ¿Mm? creo que las historias que me encantaban eran del barco de vapor. Creo que todos leímos de esos pequeños cuentos desde pequeños. Yo leí El Agilé Azul y creo que eso fue lo primero que me desarrolló la imaginación, porque básicamente era un jabalí que él comenzaba a imaginar que tenía partes de otros animales, que tenía alas de un pajarito, que tenía el cuello de una jirafa, luego que tenía las piernas de un avestruz. Y dije, wow, dije, qué imaginación y qué bonito el cuento. Yo de chiquito era mi favorito, literalmente. Ya cuando comencé la adolescencia, comencé más a como enamorarme de las historias, las clásicas, por ejemplo, la Divina Comedia, la Ilíada, incluso Edipo Rey, y ya eran como quizás novelas un poquito más crudas, porque mostraban otro contexto y ya eran una temática un poco más grandecita, ¿verdad? No era así como tan fantasiosa, era más crudo. Luego me comencé a sentir más inspirado por la literatura juvenil, digamos, por este escritor que hizo la novela de El nombre del viento, que de hecho aquí tengo la novela porque se me olvidó el nombre de él, pero la verdad que fueron, no sé, fueron quizá un cúmulo de novelas que de a poco fueron como inspirándome y construyendo como esa temática en la mente, para por lo menos basarme o tropicalizar mis ideas. Excelente. ¿A qué edad usted descubre que quiere empezar a escribir literatura juvenil? Wow, yo diría que podríamos decir alrededor de los 17, 18 años, más que todo porque quizás desde pequeñito siempre era fantasioso, yo no se lo voy a negar, les voy a, aquí se los voy a revelar a ustedes, desde pequeño, quizás desde que estaba en primero o segundo grado, yo siempre era muy, no sé si decirlo introvertido, pero siempre me imaginaba cosas, siempre pasaba toda la vida en otro mundo cuando estaba solito, aburrido o no hacía qué hacer. Yo me imaginaba que algo estaba haciendo, que tiraba fuego de las manos, lo que sea, pero estaba entretenido. Y ya terminando el colegio, pues decidí, bueno, escribamos. Lo peor que puede pasar es que la gente se ría de mí, pero la verdad que requiere valor, porque es como salir de la zona de confort y enfrentarse al mundo y decirle, bueno, mire, esto es lo que tengo. A alguien le tiene que gustar. Luego se lo presenté a mis amigos, unos se rieron, otros me apoyaron y de a poco fui generando confianza. Entonces, podemos decir que a los 17 años como tal empecé. Ok, perfecto. Ya entrando en materia, ¿verdad? Lo que es de su novela, ¿por qué decide llamar su novela Élites y la caída? Bueno, la verdad que la novela se llama Élites, la caída. Digamos que como que el título principal sería Élites, centrándonos en un grupo especial de personajes que están como en la cúpula. Y la caída en relación a que estos personajes que están en la cúpula descienden, caen, de cierta manera los hacen rendirse o hacen que de cierta manera ellos sucumban porque no han sabido llevar bien ese puesto, ese poder que ellos
que ellos tienen y que imponen. Entonces, en esencia, la historia está basada en que aquellos que siempre han estado en lo más alto, habido y por haber en la cadena alimenticia o de la creación, pues han caído. Han caído porque no han sabido hacer bien su trabajo a ojos de estos personajes que pues entran en conflicto con esos poderes en la novela. René, es una novela juvenil, es una saga en realidad, Es correcto, así ¿verdad? es una saga. Ajá. Saga. ¿Podrías hablarnos de cómo es que tú vas a estructurar esa saga? Y si nosotros, para hacerle un recuento a la audiencia, presentamos tu libro en enero, antes de la pandemia. Y tú nos decías que era una saga y que ahí estabas continuando con la historia. Ahora nos puedes hacer como un recuento de cómo se enlaza la historia en las diferentes etapas en las que vas a desarrollar tu saga. Perfecto. Como usted decía, así es. La historia en sí sería una saga, siempre con el título principal de Élites. Cuando comenzamos en esta entrevista en enero del año pasado, apenas tenía unos 2, 3 capítulos de lo que era la continuación. Ahora, digamos, incluso anoche terminé lo que era el capítulo 33 de la segunda novela. Entonces ya estamos casi en el cierre de terminar lo que es la continuación, que sería el segundo libro, y daría apertura a lo que sería el tercero. La idea es convertir esto en una trilogía, pero por ser una saga, también esto va a contar con algo muy famoso llamado spin-off, que también hay otras historias aparte que van vinculadas a la historia principal, pero que se centran en personajes secundarios y se centran en sus historias personales. En este aspecto, sí, pues la idea de cómo unir las historias sería de llevar de la mano a todos estos personajes, que poco a poco sus historias se vayan concluyendo, y parte del reto de los lectores es que uno está acostumbrado a encontrar un personaje principal y encariñarse de ese y acompañarlo a través de toda la historia. El, digamos que el inconveniente que aquí van a encontrar, o el reto, mejor dicho, que van a tener aquí los lectores, es que aquí hay una diversidad de personajes y cada uno tiene el foco en algún momento. Ahora, yo no les recomiendo a los lectores que se encariñen de algún personaje en particular, no lo recomiendo, porque cada uno, la idea del libro es que se asemeje a la vida real. Cada uno tiene un foco en algún momento, en algún punto de la vida uno es un héroe, en algún punto de la vida uno es un villano, y lo mismo pasa en la novela. El libro va avanzando como la vida va avanzando y la historia es así. Entonces, poco a poco todo se va hilando, son como islas que se van construyendo puentes hasta llegar a una conclusión que lo vamos a ver hasta la tercera novela. En la segunda, que es la que has trabajado, me imagino, aprovechaste la pandemia para escribir, ¿en qué estás centrada? Digamos, la segunda novela está centrada más que todo en el desarrollo, ya podríamos decir el nudo, en sí el nudo de la historia, porque la primera novela es como una gran introducción para que los lectores conozcan a los personajes, sepan cuál va a ser el conflicto, en base a que los villanos, bueno, los villanos están tratando de hacer valer su punto de vista, y por qué los buenos también están como en conflicto con esa idea. Ahora, la segunda novela va a tener una diversidad de temas, tanto muy bonitos, fantasiosos, historias muy sentimentales, como también historias muy crudas. Yo comentaba la primera vez cuando ustedes me entrevistaron, que la primera novela incluye lo que son los temas muy tabús de lo que es la pedofilia, temas religiosos que a veces no son cuestionables por respeto, porque uno tiene miedo a cuestionarlos, se nos enseña a no cuestionarlos, y algo que no se pueda cuestionar no es sano para la mente. Además, incluye también un poco de violencia familiar, lo que es la primera novela, mezclado con fantasía. Ahora, la segunda novela va a tocar otros temas delicados, como que es la trata de blancas, perdón. Va a tocar también lo que es el tráfico de órganos en infantes, también el tráfico de infantes en países occidentales, e incluso otras costumbres un poco bizarras que se practican, que mucha gente piensa que han desaparecido, pero que aún están latentes, mezcladas también siempre con el conflicto del bien y el mal, ¿verdad? Vamos a ver también otros personajes míticos que van a aparecer. Por ejemplo, otras deidades de otras religiones ya son egipcias y también precolombinas que teníamos aquí antes de que nos conquistaran. Entonces va a ser una diversidad muy bonita que siempre va enlazada a la temática principal del bien contra el mal, y siempre vamos a ver a los ángeles como villanos, solo que estas van a tomar un segundo plano y van a dar paso a que estas nuevas temáticas se desarrollen y al mismo tiempo lleguen a una conclusión siempre en el segundo libro, para no perdernos del hilo principal.
un poco influenciado como de la novela griega. Sí, básicamente podemos decir que han sido los padres de esto que están haciendo ahorita y se está desarrollando. Hablando del estilo literario, ahora se habla mucho, por ejemplo, de la novela juvenil, que es el caso tuyo, el público al que va dirigido, entiendo que es un público juvenil, se habla del estilo de la distopia. ¿Tú consideras que tu saga está dentro de este movimiento de literatura juvenil de distopia? No sabría si decirle si sí o si no, para ser honesto. Yo consideraría que dependería cómo el lector lo quisiera interpretar. Yo, la verdad, cuando, por ejemplo, estoy escribiendo la novela, pasa algo muy curioso que la gente no sé si me va a juzgar o tachar de loco, pero yo le comento a la gente cercana a mí que, por ejemplo, cuando estoy escribiendo esto de la novela, yo sé hacia dónde la novela va, en teoría, sé a dónde tiene que llegar, a qué tiene que terminar, pero pasan ciertos momentos en que los personajes pareciera que ellos solitos cogen el camino, no sé si me entienden. Sí. Yo sé que un personaje se va a morir. Ajá, yo estoy claro que el personaje se va a morir. Sé que en algún momento de la historia se va a morir y qué triste y qué feo, pero pareciera ser que él escribe esa historia a medida que yo voy desarrollando todo y él escoge ese camino, pero sé a qué punto va a llegar, pero él escoge ese camino para llegar. Y así que honestamente creo que lo voy a dejar en criterio de los clientes si la novela entra en ese aspecto distópico o no. Ya. En la presentación de enero, me recuerdo que concluíamos que tenías una versión impresa y que tu proyecto futuro era cómo transformar este proyecto que era análogo, estaba impreso en papel, ibas a incorporar elementos de tecnología que se adaptaran al público juvenil. ¿Nos podrías hablar de todo el gran trabajo que has hecho? Hemos estado viendo tu trabajo y nos damos cuenta que en esta segunda versión, además de tener una portada más conceptualizada y más como directa para la obra, también has incluido un código QR, pero ese es solamente el inicio de la adaptación a las plataformas digitales. ¿Nos podés contar cómo ha sido el proceso creativo para pasar de una novela impresa, o sea, análoga, al mundo digital y cómo tú has podido hacer toda la maquetación para los diferentes formatos para que les contes a tu público lector juvenil en toda la diversidad digital en la que se te puede encontrar? Perfecto, sí, la verdad que es una excelente pregunta y comencemos por el hecho que nos tuvimos que adaptar a este gran cambio que sufrió el mundo. Realmente hemos vivido algo que parece de película y película de horror, porque, bueno, hemos perdido gente preciada, hemos conocido gente que pensamos que no le iba a pasar nada y lastimosamente, pues, ya no están con nosotros. Nos tuvimos que encerrar y en ese encierro pues tocó de alguna manera evolucionar, no lo podemos llamar de otra manera, nos tocamos que adaptar y evolucionar y lo mismo pasó con el libro. Todo lo que teníamos planeado, ferias, eventos, bueno, todo relacionado a algo que llevara como contacto con otra persona se canceló, entonces tenemos que llegar al público de otra manera. Lo primero que se hizo, pues fue reevaluar la imagen del libro. Decidimos, ok, si ahorita vamos a tratar de llegar de nuevo a la gente a través de medios digitales, tiene que tener un rostro más llamativo, algo que vaya más vinculado a lo que es la historia principal. Y es que pasaba algo muy gracioso con la primera portada que tenía antes, Élite es la caída, que son 2 piezas de ajedrez, y es que mucha gente la relacionaba con temas políticos. Decían, ok, Élite es la caída, y luego me decían, ok, es una historia de políticos, como antes uno gobernaba, el otro ya no, y yo no, nada que ver, les decía, no, no se trata de eso. Entonces, a raíz de eso, pues, renovamos la imagen y decidimos que esta vez la portada iban a ser 3 ángeles con un rostro hacia abajo, casi en reverencia o de súplica o lástima, dependiendo cómo lo quisiéramos interpretar, con las manos abiertas. Esto sí ya se centra más porque hay varios aspectos de Trinidad en la novela, bueno, en toda la saga, y ya atrapa mucho más la esencia. Luego decidimos cambiar lo que era el tamaño. Cambiamos el tamaño de la novela a un tamaño un poco más factible o algo más ergonómico para tomarlo entre las manos.
Y luego decidimos cambiar también ciertas historias del libro. Decidimos que había una historia principal que estaba un poco inconclusa en la primera novela y decidimos que mejor era cortarla y pasar al segundo libro. Una vez que, para no hacer la historia muy larga, una vez que terminamos con toda esta maquetación del libro, decidimos que ahora iba la parte digital. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Había que llegar de alguna manera y realmente no fue fácil. No fue fácil en lo absoluto. Primero nos pusimos a trabajar con un diseñador web porque teníamos que ser un lugar donde ahora la gente pudiese llegar y supiese de la novela, exclusivamente solo de la novela, que supiese del autor, quién era el autor, cómo el autor había comenzado, que también supiesen que no solo es una novela, sino que es nada más el inicio de un universo que se está desarrollando poco a poco y que al mismo tiempo viese un material inédito que le llamara la atención y que ellos dijeran, ah, ok, aquí estoy viendo una imagen inédita que no la he visto en el libro, pero si me meto a esta página web la voy a encontrar. Además de eso, hicimos que ahora esta nueva novela tuviese el código QR, como usted lo mencionaba, para que cuando los lectores volviésemos, digamos, un poco a la normalidad. En ese entonces teníamos la fe de que íbamos a volver a una normalidad y que ya gracias a Dios lo estamos haciendo. Cuando ya tuvieran la novela entre sus manos, pudiesen escanear el código y automáticamente lo llevaran a la página web. O sea que ya estábamos pensando en futuro y al mismo tiempo en el presente de cómo relacionar, bueno, cómo acostumbrarnos a lo que estábamos sobrellevando. Luego decidimos que también para llamar la atención de más jóvenes tenemos que abarcar otros mercados. Por ejemplo, entramos a YouTube. ¿Cómo íbamos a hacer un canal de YouTube para que la gente comenzara a escuchar también la novela? Porque hay mucha gente que no le gusta leer, prefiere escucharlo. Entonces había que llegar a esas personas que solo querían oír y no abrir el libro. Bueno, entonces vamos a hacer podcasts. Propusimos hacer los podcasts y comenzamos a desarrollar los podcasts para que llegaran a las personas. Desarrollamos, bueno, no desarrollamos, más bien instalamos lo que era una aplicación o más bien una extensión de Google Chrome que era muy, muy útil y lo descubrimos simplemente buscando videos en YouTube. Esta extensión que descargamos de Google Chrome era el vidIQ. El vidIQ nos permite saber qué hashtags son más recomendables, qué hashtags nos van a permitir colocarnos mejor en lo que es la red o bueno, en todos los canales de YouTube y cuál nos da mayor porcentaje de vistas y cuál no. Entonces podíamos aprender viendo videos de otras personas que estaban haciendo podcast y cómo ellos usaban los hashtags y cuánto porcentaje de visitas les daba cada podcast. Entonces ya había que analizar la data, había que ver, ok, ¿cuál hashtag vamos a usar para que se vea relacionada a la novela, a la historia y cuál va a traer más gente? Entonces aprendimos que al usar bien esos hashtags, la novela se posicionaba bien con solo escribir la palabra élites y ya no aparecía la de Netflix, ya aparecía la novela en sí salvadoreña. Entonces ya comenzamos a jugar con las herramientas tecnológicas y eso era bastante bueno. Luego comenzamos con la siguiente fase, digamos una tercera fase, lo cual iba a ser la introducción de un blog, donde la gente pudiese encontrar también otro material inédito y exclusivo que no apareciera en la novela, pero que sí era relacionada a la historia. Comenzamos a desarrollar lo que era el blog y empezamos ya con lo que eran entradas mensuales, porque en este momento se tiene ahorita la idea de tratar de hacer por lo menos entradas semanales, pero todavía estamos trabajando en eso, así que por el momento lo tenemos como mensuales. La parte del blog sí fue la última herramienta que desarrollamos, porque sí tomó un poquito más tiempo crear el espacio, cómo lo íbamos a hacer, en qué categorías nos lo íbamos a dejar, para que fuese lo más amigable posible para los lectores, porque la idea es que ellos tengan herramientas amigables que no sean complicadas, que digan, qué tedioso, tengo que cargar aquí, tengo que cargar el otro allá. No, simplemente ellos entran, se registran con su cuenta de Facebook y tienen la facilidad de ponerse en contacto tanto conmigo o dejar su mensaje ya en lo que es el blog y qué piensan del blog para que ellos tengan esa interacción entre ellos mismos. Entonces tú tenés ahora, por ejemplo, tenés un canal de YouTube que tiene el nombre de tu novela, de tu primer libro, se llama Élites. Élites, la caída. La caída, en YouTube. En YouTube, así es. Solo que, por ejemplo, los videos del canal de YouTube sí están bajo el nombre de Élites, la caída y el capítulo del podcast que se está narrando. El Correcto. Canal de YouTube ahorita lo hemos cambiado a Joven Escritores por el hecho así como para abarcar más temas de la novela y no solo se queden en Élites, la caída, porque si lo dejamos como Élites, la caída, hacía referencia que solo estamos en el primer libro y queríamos que abarcara lo que viene de la saga. Entonces, ¿tenés también página en Facebook, en Instagram? ¿Tenés un blog? Así es. No, ¿nos podés contar cómo te van a encontrar los lectores? Perfecto. En relación a Instagram, sí, ustedes nos pueden buscar como Élites, la caída.
Nos van a encontrar ahí. También pueden ir a las páginas de Twitter. En Twitter está como Élites La Queda 42. El 42 hace referencia a cuántos élites son. Si van a Facebook también pueden encontrarlo exclusivamente como Élites La Caída. Y básicamente esas 3 redes sociales nada más, que serían Instagram, Facebook y Twitter. Más blog. Y más el blog, correcto. Pues si nos podés hacer como, vaya, ahora que ya tenés todo este andamiaje digital, para contarnos cómo es el consumo de tu público en las redes, qué se consume más, a dónde hay más interacción, dónde tú puedes encontrar con tus lectores y poder platicar cómo ha sido la experiencia de uso para el consumidor. Sí, yo creo que las 3 que más rendimiento me han dado, pero quizás eso depende del tiempo que uno le invierta, por así decirlo, pero sí lo he visto crecer en los numeritos y en las estadísticas que le da uno como host, las estadísticas que le vienen a una de las herramientas. La primera sería Instagram. Instagram es una red completamente que uno la puede explotar, ya sea con publicidad, sin publicidad, y la verdad que eso es lo que más me ha hecho interactuar con los lectores, porque vaya, ellos me mandan mensajes, ellos me comentan, mira, dónde lo puedo comprar, dónde lo puedo descargar. Pareciera ser, porque a pesar de que ellos saben que lo pueden encontrar en Amazon, la versión digital, les gusta más ir por la versión física. No sé por qué, pero ellos prefieren tener el librito en mano. Entonces ellos me dicen, mira, pero ¿dónde lo puedo encontrar? ¿Por qué precio lo puedo encontrar? Y esas son casi siempre las preguntas que llegan a la bandeja de entrada de Instagram. En relación, luego la siguiente que tiene mayor auge ahorita para mí es mi blog y la página web, porque al final de la página web ellos solo escriben su correo, el mensaje que quieren, y ya yo recibo el correo electrónico a mi bandeja personal y me preguntan, mira, ¿de qué se trata la novela? Estoy interesado, pero luego tengo el problema que ellos me dicen, mira, pero yo soy de San Miguel, ¿cómo puedo tener la novela? Y yo les digo, miren, pues la pueden descargar de Amazon, pero ¿qué pasa? Este lector que me lo quiere comprar ya es un señor casi de 50 años, entonces él no tiene una cuenta de Kindle. Y yo les digo, miren, fíjese que ahorita pues está en ciertas librerías, pero la librería tiene la facilidad de que le puede enviar el libro hasta donde está usted. Ya yo le comparto la información de la librería, el número de teléfono y cómo hacer para que se ponga en contacto con ellos y a ellos gestionen lo que es el envío. Entonces la idea es acoplarse también a la necesidad del lector, porque a veces hay que admitir algo en nuestro país. El público joven casi no lee mucho y los que más leen es el público mayor. Entonces, la gente mayor a veces sí le cuesta un poquito más la dinámica de cómo manejar esto, pero ya teniendo un poquito de paciencia y explicándoles, ya ellos tienen el acceso a saber a dónde encontrar el libro y cómo hacerlo. Entonces, las 2 herramientas que sí me han permitido llegar a ellos han sido tanto Facebook, Instagram y la página web con el blog. Más que todo Instagram, luego la página web y por último Facebook. Porque en Facebook básicamente ¿qué sería? ¿Cómo les podría decir? Con un poquito de publicidad que uno se pueda pagar, uno llega muy lejos en todo el país. Muy bien. ¿Te sentís satisfecho haber incursionado con tu novela que era en papel a la parte digital? ¿Estás contento? ¿Qué más quieres hacer? Miren, la verdad que yo sí estoy muy feliz porque cuando comencé, usted, señorita Elena, no me va a dejar mentir, cuando comenzamos era la muy novela análoga, era un librito y yo no sabía ni cómo hablar ni cómo explicarlo porque me moría de pena o de inseguridad. Ahora la verdad estoy muy, muy alegre porque la novela ha evolucionado. Es como no sé cómo decir, es como que la novela en sí ha crecido personalmente, ya verle este nuevo rostro, ver cómo ha llegado a más gente, ver cómo gente la quiere, ver cómo gente la lee, cómo le parece interesante, porque sé que tienen que haber más escritores aquí en el país que escriben novela juvenil, yo sé que tienen que haber, solo necesitan siempre esa mano amiga para que puedan darse a conocer. Y me gusta que la gente diga, ok, esto es diferente, esto quizás yo lo hubiera traído de otro país, quizás como México, de Europa, porque ahí escriben mucho así, pero aquí estamos más acostumbrados a poemas, cuentos, leyendas, algo relacionado a política. Sí, y además que venimos de una etapa donde la producción literaria ha sido bastante alta en cuanto, por ejemplo, a contar el periodo de la guerra como una novela, como literatura testimonial. Sin embargo, pues la historia evoluciona y también las tendencias literarias.
Luego, hablando de tus proyectos futuros, ¿consideras que vas a profundizar en el uso de la tecnología mezclada con la literatura? Sí, claro que sí, definitivamente. Y lo vamos a hacer esta vez. El siguiente proyecto que tenemos en mente es ya asociarnos con influencers. Ahora, vamos a usar la popularidad que ellos tienen para que también la novela llegue a más mercados. Por ejemplo, hace unos días, ahorita no voy a revelar el nombre de los influencers, pero hace unos días ya estábamos en contacto con ellos, ya estábamos viendo los paquetes que ellos tienen, los combos que harían, algo que pueda perpetuar la imagen del libro también en las cuentas de ellos. Por ejemplo, un post de Instagram, un post de Facebook, un live, o que ellos estén presentes en el evento. La idea es que hay que saber usar la tecnología para que el libro llegue aún más lejos y hay que abarcar la mayor posible cantidad de personas a nivel nacional. Luego, si Dios lo permite, a nivel internacional, pero ahorita dejémoslo solo a nivel nacional. Y el siguiente proyecto, comúnmente, la idea ahora es utilizar lo que son los influencers, utilizar su popularidad para que el libro llegue lo más lejos posible y también sea conocido por más personas, para que sepan que en este momento, pues, la literatura salvadoreña está evolucionando y está dando paso a lo que son nuevos géneros. Eso sería en conclusión. Excelente. A ver, ¿y qué mensaje usted quisiera expresarles con su libro a todos los jóvenes que podamos leerlo? Perfecto. Yo creo que primero a todos esos jóvenes, antes de que lo lean, porque yo sé que a veces uno de joven tiene la idea, ok, si él pudo, yo también puedo. Primero quiero decirles a ellos que tienen que perder el miedo a estar equivocados. Si no pierden el miedo a estar equivocados, no van a poder ser creativos. O sea, tienen que perder ese miedo y una vez que consigan esa confianza, las cosas se van a ir dando solitas. Y luego que ustedes lean el libro, yo les aseguro que les va a gustar, se van a entretener. Y el mensaje del libro es que cuestionen las cosas y diviértanse en ese mundo fantasioso que está ahí, que sí es un poco crudo, pero también es muy divertido y muy entretenido. Excelente. Para finalizar, ¿qué mensaje usted podría mandarle a todas las personas que quisieran entrar en el mundo de la literatura, pero también no saben cómo poder expresarse? Bueno, yo como experiencia personal les podría decir, y quizás se va a ir un poquito rústico, no sé, sería, bueno, agarren solo un lápiz y una hoja de papel y dejen que fluya lo que tienen en la cabeza, escriban, no se pongan a pensar que si tiene error, que si la palabra está bien escrita, que si no está escrita, que si le falta una coma, no, solo escriban, llenen una hoja, 2 hojas y dejen, por muy tonta que ustedes piensen que es la historia en la mente, no piensen eso porque no hay historias tontas. Ustedes solo dejen que eso fluya, y una vez que ya tengan una paginita, 2 paginitas, dénsela a alguien de confianza. Aunque esa persona se ría, ustedes no pierdan la confianza, sigan haciéndolo. Así fue como yo empecé y siempre hay alguien, como les digo, que alguien que le gusta, alguien que no le va a gustar. Eso es tan real como, no sé, como lo tangible. Entonces, siempre hay algo que sí les gusta, algo que no les gusta, y uno siempre tiene que tomar la crítica positiva y seguir creciendo. De eso se trata. Bueno, entonces, realmente ha sido, qué bonito que en medio de la crisis mundial que hemos atravesado todos con la pandemia, tú pudiste aprovechar el tiempo y dar todas estas innovaciones y poder pasar de una novela análoga a una plataforma digital. Me parece tan satisfactorio de verdad de cuando te vimos en enero a lo que tenés ahora dentro de tu proyecto y muchas felicidades, René, y ojalá que cuando todo esto mejore, pues tengamos acá y podamos vernos y seguir platicando y escuchándote todas tus innovaciones y tus historias tan intensas y creo yo que interesantes, fíjate, y además originales. Creo que es el momento de otro estilo y de decir las cosas de otra manera. Excelente, muchísimas gracias por este espacio. Que no sea la primera ni la última. Cuídese. Un gusto. Perfecto, hasta luego, un fuerte abrazo, cuídense mucho. Mucho gusto, gracias René. Adiós.